Donald Trump, Venezuela y la lucha contra un dictador. Así fue como una larga batalla en torno a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela ayudó a la campaña de Trump en Florida y mantuvo al régimen de Maduro en el poder. Cuando el presidente Donald Trump se dirigió al público del Capitolio en el discurso del Estado de la Unión en febrero, para reconocer al joven líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, pareció un golpe maestro político. La sorpresiva aparición de Guaidó, la culminación de los esfuerzos de los halcones de la política exterior para cambiar la estrategia de Estados Unidos en América Latina y desalojar del poder al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se ganó una ovación de pie tanto de los republicanos como de los demócratas. El dominio de la tiranía de Maduro será aplastado y roto, proclamó Trump. En el sur de Florida, una bastión clave en la elección de 2020 y hogar de cientos de miles de expatriados venezolanos y cubano-estadounidenses que apoyan su causa. El respaldo de Trump a Guaidó provocó una respuesta entusiasta. Pero en la víspera del día de las elecciones, el enfoque de Trump hacia Venezuela ha resultado al mismo tiempo en un éxito político y un fracaso de política exterior. Aunque las encuestas recientes muestran que entre los votantes latinos de Florida, Trump se acerca a su rival demócrata Joe Biden, las duras sanciones de su gobierno no han logrado derrocar a Maduro y han hecho que los intereses rusos, chinos e iraníes se afiancen más en Venezuela. Maduro ha derrotado efectivamente a Guaidó, cuyo apoyo popular se ha derrumbado. La supervivencia de Maduro es, en parte, una parábola de la política exterior en el pantano reinventado de Trump, donde ideólogos, donantes y grupos de presión compiten para captar la atención de un presidente inexperto y altamente transaccional, distorsionando y remodelando así la diplomacia estadounidense. El tira y afloja sobre la posición de Trump respecto a Venezuela terminó por enfrentar a los activistas cubano-estadounidenses y a los políticos de Florida, que veían a Maduro como extensión y proveedor de energía del régimen comunista de Cuba, contra los intereses empresariales a favor de Trump, que abogan por un mayor acercamiento con Maduro. Entre ellos se encontraba un donante multimillonario de Florida, los principales cabilderos que han ganado millones en el auge de los negocios de influencia del primer mandato de Trump, y un oligarca venezolano, ahora bajo acusación federal, que trabajaba como intermediario en las inversiones estadounidenses de su país. Lo que estaba en juego no solo era el bienestar de los venezolanos, sino también el flujo de miles de millones de dólares en el petróleo crudo de su país y, según Trump, sus perspectivas de reelección. Mientras que Maduro sigue en el poder, un arquitecto clave de la política de Trump en Venezuela dejó su puesto en la Casa Blanca en septiembre. Ese mismo mes, otro funcionario se reunió en secreto en México con un aliado de Maduro en un último esfuerzo por persuadirlo a renunciar, algo que Trump podría haber presentado como un triunfo antes de noviembre. Un portavoz de la Casa Blanca, John Ulliott, dijo que el liderazgo de Trump había provocado una amplia presión internacional sobre Maduro. El presidente sigue apoyando al pueblo venezolano para asegurar en un futuro democrático y próspero, dijo. Pero algunos exfuncionarios que favorecieron una postura más dura en torno a Venezuela ahora cuestionan el enfoque del gobierno. Hay una consideración muy fuerte por los donantes, por los votantes indecisos en Florida y por aquellos que son ideológicamente puros en cuanto a la maldad de Cuba, dijo Fernando Kutz, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional para Trump y su predecesor. El matiz ha desaparecido, la diplomacia. Tú no conoces Venezuela. En la primavera de 2017, Brian Ballard, cabildero y uno de los principales recaudadores de fondos de Trump en Florida, organizó una reunión entre dos personas que jugarían un papel en la lucha por el futuro de Venezuela. Uno era Raúl Gorrín, quien amasó una fortuna bajo el gobierno socialista de Venezuela mientras desarrollaba vínculos estrechos tanto con Maduro como con la oposición. Formaba parte de una ola de intereses extranjeros que se acercaban a Ballard, quien recientemente había abierto una oficina en Washington para satisfacer la demanda de cabilderos cercanos al nuevo gobierno. El otro invitado fue Mauricio Claver Carone,
un antiguo cabildero de la política hacia Cuba y feroz defensor del embargo. Había aterrizado en el Departamento del Tesoro después de trabajar en la campaña de Trump, pero tenía ambiciones de desempeñar un papel clave en la política exterior. Claver Carone se negó a hacer comentarios para este artículo. Mientras los dos hombres hablaban a solas, su conversación se volvió tensa, según Gorrin, de 51 años. Claver Carone insistió en que el régimen estaba cerca del colapso. Gorrin argumentó que Maduro tenía el control y que Estados Unidos y Venezuela se beneficiarían de un deshielo. Tú no conoces Venezuela, recuerda haber dicho. Trump, un personaje que le interesaba a ambos hombres, aún no tenía opiniones concretas sobre Venezuela, pero sentía curiosidad por su vasta riqueza petrolera y por el dominio del país en el concurso de Miss Universo, del que alguna vez fue dueño, según dos antiguos asesores de la Casa Blanca. También estaba enfocado en su reelección. Trump veía a Venezuela 110% a través del prisma de los votos electorales de Florida, dijo un exfuncionario estadounidense de alto rango, quien pidió el anonimato para describir las conversaciones privadas. A menudo Trump escuchaba a Marco Rubio, el senador cubano-estadounidense de Florida, quien le aconsejó que implementara sanciones más duras. Bajo el liderazgo de Maduro, la economía del otrora rico país se había hundido, su sistema de salud colapsaba y la oposición a menudo era tratada con violencia. Pero Trump oscilaba entre una beligerancia que ponía nerviosos incluso a sus asesores de línea más dura y una confianza suprema en sus habilidades de negociación. En el verano de 2017, mientras reflexionaba en público sobre invadir Venezuela, también preguntó a los asesores si debía reunirse con Maduro. Según uno de los ayudantes, siempre temíamos que quisiera ejercer esa opción, dijo el antiguo asistente, quien habló con la condición de mantener su anonimato. No puedes decir no, dijimos, va a ser malo para la imagen de usted y él lo va a manipular. Ese verano Gorrin contrató a Ballard. Ambos coinciden en que Gorrin buscaba ayuda para colocar su cadena Globovisión en la televisión estadounidense, donde podría crecer hasta convertirse en una Fox News en español. Los asociados de Gorrin dijeron que también esperaba que el cabildero pudiera posicionarlo en Washington como un influyente actor en la política de Venezuela, presentándolo en los círculos clave. Gorrin dijo que el papel de intermediario fue idea de Ballard. Ballard lo negó y dijo que lo hizo presentaciones. El venezolano dijo que Ballard le presentó a Harry Sanger, un multimillonario donante de Trump en Florida que había trabajado en Venezuela en la década de 1990. Sargent, de 62 años, veía las reservas de petróleo de Venezuela como una oportunidad de negocio y la clave para la independencia energética de las Américas. Gorrin, a su vez, ayudó a coordinar para que Sargent conociera a los funcionarios de la empresa petrolera estatal en Caracas. Al llegar se encontró también en una reunión con Maduro. En una entrevista, Sargent contó que le dijo a Maduro que Venezuela necesitaba empresas estadounidenses para ayudar a reconstruir su economía. Poco después, una de las empresas de Sargent comenzó a negociar un acuerdo para encargarse de 3 campos petroleros en ruinas. En el verano de 2018, Sargent voló con un socio para ver a Trump en una reunión de recaudación de fondos en Nueva York y trató sin éxito de entregarle una carta de Maduro. En Washington, el ala dura ganaba terreno. Trump despidió a Rex Tillerson, su secretario de Estado, a principios de 2018 y nombró a John Bolton, un halcón veterano, como asesor de seguridad nacional. En la Casa Blanca prevaleció el punto de vista de Rubio, ejercer máxima presión sobre Maduro, y el Departamento de Estado desempeñó un papel cada vez menor. Después de que Maduro ganó un segundo mandato en sus elecciones ampliamente denunciadas como una farsa, el gobierno de Trump impuso nuevas sanciones. Con el apoyo de Rubio y otras personas, Bolton contrató a Claver Carone ese agosto para dirigir el área de asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno empezó a preparar sanciones económicas en contra del círculo cercano de Maduro y los activos petroleros de los que dependía su flujo de efectivo. Más tarde ese otoño, Claver Carone se reunió con Sargent para tomar un trago cerca de la Casa Blanca. Hacía poco que Sargent había cerrado el acuerdo petrolero, uno de los más favorables que Venezuela le había otorgado a una empresa extranjera en años. Maduro había aprobado el proyecto, le dijo a Claver Carone, para demostrar que buscaba mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Sargent recuerda que Claver Carone no se inmutó, le dijo que solo quería escuchar un mensaje de Maduro, donde quería pasar su exilio, quién quería que lo acompañara y cuánto dinero deseaba llevar consigo.